Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Han pasado ya algunos años, pero desde luego lo del AVE en Almería es todo un poema muy largo, un poema de rima asonante, porque es que desde luego depende de quién esté en el poder, que así va glosando la historia del ferrocarril en Almería y sobre todo de la llegada de la alta velocidad a la capital almeriense. Hoy, y luego lo veremos en imágenes, ha llegado por fin el tren a la estación natural de la capital almeriense. Ya no hay que hacer el transbordo a Huércal de Almería. Ya verán ustedes ahora el overbooking, porque claro, el factor limitante para que la gente cogiese el tren era que estaba la estación desplazada en Huércal de Almería. Ahora se van a agolpar las multitudes para hacer uso del tren porque el impedimento era ese. El factor limitante era que la estación estaba desplazada, ya verán. Por otro lado, la llegada del AVE a Almería está, pues, escollo sobre escollo. Siempre hay problemas. Ahora mismo los problemas son los que practica habitualmente el Partido Socialista. Empieza una obra y la empresa la tiene que plantar porque no pagan. No llegan a un acuerdo o, en definitiva, hay algún desconcierto, algún incumplimiento. Para incumplimientos, el Partido Socialista. Incumplimiento, por ejemplo, para la rehabilitación de la Casa Consistorial, ya saben, la Plaza Vieja, etcétera, etcétera. La Junta de Andalucía incumple. Incumple también el Partido Socialista para poner a punto el Hospital Materno-Infantil. Gracias a que la empresa lleva a los tribunales a la Junta de Andalucía, se reactivan las obras del Hospital Materno-Infantil. Y así sucesivamente. 3 veces plantaron la obra en la Redia de la Almanzora, porque sencillamente la Junta de Andalucía no pagaba las certificaciones de obras. Y sigo, y así sucesivamente. Y ahora hay, digamos, una discrepancia en los precios de las obras del AVE en 25,5 kilómetros que hay a la altura de Sorba y Níjar, y ahí es donde está el problema. El gobierno ha dicho, paramos la obra. Pero vamos a ver ahora exactamente qué es lo que decía Sánchez Teruel, concretamente el día 14 de noviembre de 2016, del año 2016. Vamos a escuchar a Sánchez Teruel en la presentación, este era el acto de presentación de su máquina de la verdad. La máquina que contaba los días y las horas que el Partido Popular no hacía nada por el tren en la provincia de Almería. Vamos a escucharle. En esta situación, los dirigentes del Partido Popular se han puesto en la provincia de Almería y en España a la altura de Houdini. Se han convertido en maestros del escapismo, en los magos de la mentira. Por eso entendemos que es preciso que el Gobierno de España nos diga ya de una vez por todas a los almerienses si apuesta o no por las comunicaciones de la provincia de Almería, si apuesta o no por la alta velocidad en la provincia de Almería. Y queremos no solo dinero pintado en los presupuestos generales del Estado, sino inversiones ejecutadas en la provincia de Almería. ¿Qué dijo ayer el Partido Popular ante esta paralización de las obras que protagoniza el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE? Pues no dice nada el gobierno del PSOE aquí en Almería. La maquinita la quitaron en cuanto llegó Pedro Sánchez al poder. Ya no hay que defender los intereses de todos los almerienses. Ya ha llegado Pedro Sánchez al poder y ya todo funciona. Ya no hay ningún agravio comparativo, no hay ninguna humillación, ya no hay Houdini, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora vamos a escuchar lo que decía Miguel Ángel Castellón ayer mismo. Es diputado por el Partido Popular, por la provincia de Almería en el Congreso, y vamos a escuchar lo que decía sobre esta paralización de las obras protagonizada por el equipo de gobierno del Partido Socialista. Nosotros creemos que esta es la enésima gota que colma el vaso de los incumplimientos del gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Almería. Llevamos 3 años donde hemos pasado de la transparencia, del rigor y del seguimiento minucioso que hacía un ministro como Íñigo de la Serna, que hacía el gobierno del Partido Popular con esos tramos que se confeccionaron para poder agilizarlo, hemos pasado a la desidia, al desdén, a la falta de rigor, a la ocultación de datos,
a la falta de seguimiento de las obras, a la falta de compromiso y, como última consecuencia, el abandono absoluto de la ejecución ferroviaria, de las obras de infraestructura ferroviaria en la provincia de Almería. Bueno, pues ya está centrado el balón. Ahora vamos a ver quién remata, como hiciera Balaúste. Víctor Hernández Bru, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, sorprendido, francamente sorprendido, sí. Porque yo te considero siempre una persona muy bien informada y bueno, entiendo que el diputado Castellón también es una persona muy bien informada y no acierto entonces a interpretar cómo es posible que no estéis al tanto de las últimas noticias llegadas en relación con este asunto del Instituto Geográfico Nacional. La paralización de las obras del AVE, yo creo que a estas horas todo el mundo ya lo sabe, se debe a los últimos movimientos tectónicos que se han producido en Níjar y Sorbas, que como bien predijo nuestro ilustre diputado Sovalecio Gutiérrez Salinas, pues era de lo que dependía la fecha del AVE. Y aquí la prueba, se reían de Sovalecio y al final la verdad triunfa. Movimiento tectónico, parada del AVE, no hay más explicación. Por cierto, en este primer análisis, déjame que ponga el foco en una de las cosas que a mí más me atraen de la política, que es la figura del sobador de lomo. Acabamos de ver unas imágenes muy esclarecedoras. Yo creo que tendrían que estar en el Museo del Sobador de Lomo político. Veíamos a José Luis Sánchez Teruel haciendo chistes sobre el Partido Popular y el AVE y el contador de días, etcétera. Y detrás, a mandíbula batiente, Adela Segura. Bueno, no se puede uno reír más. Claro, esas son las cosas que hay que hacer cuando se sabe que están grabando, no sea que alguien vea que está contando chistes el jefe y tú no te ríes. O sea, destáquese cómo se partía el pecho Adela Segura con los chistes de su jefe. No hay mejor símil. Por lo menos, perdona Víctor, no estaba también en una actitud de corte de manga en noche electoral, que también se le vio dirigiéndose al Partido Popular. Aquí estamos finas, aquí estamos finas. Y le pegó un corte de manga, pero además de estos pero Antonio, al estilo soviético. Esto no es baladí. Sí. O sea, que este tipo de cosas son las que hacen a una persona triunfar o no en política. Sí. O sea, se hace un chiste tu jefe y tú no te ríes, ¿a dónde vas? ¿Qué carrera política quieres hacer? Ay, José Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Extraordinario. ¿Cómo poder resumir este aluvión de sensaciones en una sola palabra o frase? Yo esta mañana escribía en mis redes sociales, yo instaba a Sánchez Teruel a que se sacara el aparato, que se lo saque, todos en coro, que se lo saque y que lo ponga encima de la mesa, el aparato de Sánchez Teruel encima de la mesa, porque tiene que despejar esta duda. Sánchez Teruel, que es como el Nicolás Tesla de Chiribel, consiguió lo que nadie había ni siquiera soñado, es decir, un aparato de ciencia infusa capaz de precisar con rigor milimétrico los días sin obra de AVE en Almería, pero con la perspectiva de que es un aparato que solo tiene cobertura ética bajo un gobierno del Partido Popular. En cuanto entra un gobierno del PSOE, al aparato se le chisca el bolo y ya se le funden todos los relés. Y entonces se queda pues como el arpa beckeriana, en el rincón del ángulo oscuro, silencioso, cubierto de polvo, por su dueño tal vez olvidada. Bueno, pues su dueño, Sánchez Teruel, usted, el autor, recupérelo, hombre, que es muy importante, porque si usted sacaba este aparato no por aquello de hacer esa política pellejera y infantiloide de que estos son muy malos y nosotros muy buenos. No. Si lo hace llevado por el interés de salvaguardar la defensa de los intereses almerienses, sácalo ahora, hombre. Y empieza a decir, hombre, es que hay muchos días sin obra del AVE. El AVE no entiende ni de PP, ni de PSOE, ni de pipí, ni de popó. El AVE llega o no llega. Y entonces tú, con un ábaco de la verdad y del olvido, cuentas un día sin obras, 2 días sin obras, 3 días sin obras, 7 hacen una semana. Bueno, úsalo. Pero ¿qué es esto de decir, yo cuento los días que no se está haciendo nada, cuento los días del agravio, si se lo puedo achacar a otro partido? Si el agravio es del mío, me callo como eso que está en la puerta de la Mancebía.
Bueno, pues ese nivel de pellejería a estas alturas del siglo XXI es intolerable y retrata a la perfección el que así se comporta. Y el que así se comporta no se merece ni el apoyo de los ciudadanos ni el respeto del público. Se merece tan solo la piedad del partido que le sostiene, de momento, y que le dice, bueno, sigue haciendo eso que a nosotros nos va mal, pero parece que nos va bien. Bueno, pues apoyado en el quicio, vamos a continuar. En todo caso, le afeo la conducta a José Fernández, porque creo que ni son edades ni son temperaturas las que hay ahora mismo para pedirle a nadie que use el aparato. Ahora mismo lo que hay es una fatiga, una sensación de plomiza, y ahora no estamos para usar el aparato ninguno, salvo mejor opinión de José Fernández. Bueno, allá tú, pero esto... el afecto y la acometividad no está en función de la climatología, va en el espíritu. Bueno, posiblemente. Bueno, pero en definitiva, ya os estáis perdiendo un poco con estas cosas. La influencia del aparato os tiene un poco obcecados. Pero porque como estamos despidiendo la temporada, porque queremos despedirlo en todo lo alto. Sí, por todo lo alto. Exacto. Yo lo que quisiera es significar que efectivamente, como ya hemos dicho en varias ocasiones, que se les nota mucho cuando ese servilismo, esa conducta absolutamente servil por los señoritos, bien sean de Sevilla o de Madrid, siempre que gobierna tu color político, pues no defiendes los intereses de tus ciudadanos, que son los que te han llevado allí. Los defiendes cuando está el otro gobierno de otro color. Entonces sí, enseguida parece que te rasgan las vestiduras y entonces se abre el velo del templo, los movimientos tectónicos, etcétera, etcétera, y todo es muy telúrico. Pero no, aquí estamos hablando de una situación y de una circunstancia que se demuestra, y además de forma palmaria. Gobierna el que no me interesa y me pongo a defender de una manera, vamos, indisimulada los intereses generales de todos los ciudadanos. Y luego cuando gobierna mi gobierno y lo hace mal, pues me callo y entonces pues ahí se ha acabado la historia. A mí en este sentido, ¿y qué es lo que pasa? Esa es una posición, es una posición sincera. Es la posición de Venceslao. Ya está. Sí, ¿cómo se pone Venceslao? Así, pues así estás tú y así vives tú, y asúmelo. Yo personalmente quiero decir, no, es que estos tíos van a decir ahora, no. A mí la posición del Partido Popular en materia de AVE me tiene como almeriense profundamente insatisfecho. He dicho profundamente y he dicho insatisfecho. Lo digo porque, no, es que esto no sé. La gestión del Partido Popular en alta velocidad en Almería, claramente deficitaria, muy mal. A mí como almeriense, muy insatisfecho. Ahora bien, a mí me gustaría recordar algo que parece que se ha olvidado y no se menciona. En 2008, cuando llega el gobierno del Partido Popular, que se encuentra todo lo que había dejado, o mejor dicho, lo que no había dejado, que no había dejado nada, salvo un montón de deudas, la gestión de Zapatero, el de la Champions League, el del Plan E, el de la Alianza de Civilizaciones, cuando se encuentra el gobierno del Partido Popular, lo que hay, Rajoy, pues aparte de congelar sueldos, pagas extraordinarias y tal, pues se reúne con la gente de todas las provincias y dice, mirad, tenemos este dinero, con este dinero alcanza para esto y para esto, no para más. Y en Almería se ponen en contacto con Gabriel Amat y le dicen, oye, para Almería tenemos esto, no hay más ni menos. No, terminamos la 7 y con esto hay dos opciones. O cortamos el AVE o terminamos la 7. O terminamos la autovía hacia Málaga o continuamos con el AVE. Y entonces Gabriel dice, hombre, a mí me gustaría que fueran las dos cosas. Pues no puede ser, Gabriel, imposible. Y entonces, bueno, pues terminar la A7 y tenemos la conexión con Málaga. A estas alturas, por cierto, si la A7 no estuviera terminada y todavía tuviéramos que hacer carreteras de doble sentido para ir a Málaga, el PSOE no hablaría de otra cosa. Pero como se ha terminado la autovía Málaga ya, eso ha terminado. Eso ha sido, durante décadas, ha sido una reivindicación histórica de Almería. Bueno, pues a pesar de la crisis, se consigue terminar esa autovía. Y no se continúa con el AVE que había hecho el PSOE. Que el PSOE había hecho unos túneles en mitad de la nada, conectados con nada.
por aquello de decir se están haciendo obras de AVE en Almería. Y entonces el discurso relato que está utilizando el PSOE desde hace mucho tiempo, y no por sostenedores de pancarta y de pito y de gente de autobús a las 6 de la mañana, no, gente con licenciatura, que aprueba el derecho romano y todas estas cosas, en fin, gente que se le supone un cierto nivel, dice, lo único que hizo el PP fue tapiar los túneles del AVE. ¿Pero qué queríais? Es decir, haces 2 túneles en medio de la nada y no los pagas. Que esa es bueno, lo de pagar está sobrevalorado. Lo de pagar es una cosa del franquismo que no conviene desterrar. Haces unos túneles en mitad de la nada, no los pagas, y cuando llega el PP, y el gobierno del PP dice, ¿qué hacemos con esto? Pues hay que tapiarlo. Pues claro que sí, melón. ¿Cómo los vas a dejar esos túneles en mitad de la nada, conectados con la nada, abiertos? De entrada, pues se convertiría en la letrina universal de la zona, y cuando llegaran las obras del AVE allí, te lo encontrarías desmantelado, roto, y tendrías que volver a hacerlo. Con un gran cultivo de champiñón. O de otras hierbas locales. Otra hierba local. Y luego dicen, es que tapiaron los túneles. Pues claro que tapiaron los túneles, alma de cántaro. ¿Qué vas a hacer con esos túneles? Bueno, pues los tienes tapados, y cuando algún día lleguen las obras a esos túneles, se encontrarán que los túneles están salvados y no tienes que rehacerlos y apuntalarlos. Bueno. Mira, os voy a contar una cosa sobre este asunto. El lunes, en Esa Agricultura, el programa que hacemos los lunes por la tarde en el radio sobre agricultura, intervino Luis Miguel Fernández, que es el gerente de Coespal, y nos contó una cosa. Bueno, han estado hace poco, la semana pasada, en un acto reivindicativo en pro del corredor mediterráneo y su importancia para la agricultura de Murcia y de Almería. El acto lo organizaban Coespal y Proesport, y fue en Murcia por aquello de Proesport, ¿no? Y nos contaba Luismi que una de las cosas que reivindican es que de una vez por todas alguien les diga dónde van a estar las 3 estaciones logísticas que se prevén para el corredor mediterráneo en Almería. Parece evidente que una tiene que estar en Níjar, por aquello del puerto seco, en fin, por ubicación natural, geográfica. La otra todavía no está claro, pero se habla de Pulpío, de Almendricos. Y la tercera, pues es una incógnita, porque y este es uno de tus temas favoritos, Antonio, como tú bien sabes, pues hay quien ha abogado porque esté en el puerto de Almería. Esto es un disparate como la copa de un pino, y al final es posible que se vaya a Ejido. Pero la situación flagrante es que a estas alturas, año 2021, a la mitad ya, todavía nadie ha dicho exactamente de dónde va a ir ninguna de las 3. Es decir, ¿y esto qué denota? Esto denota que no están en eso. Es decir, que ahora mismo no hay nadie en el gobierno de España que esté pensando ni en el corredor mediterráneo, ni en el AVE, a no ser para no pagar facturas, ni tampoco en lo que esto va a suponer para Almería en general y para su agricultura en particular. Es decir, traducido a Román Paladino, Almería le importa una higa al gobierno de España, lo cual explica bastante bien el hecho de que uno de los diputados sea Indalecio Gutiérrez Salinas, que como todo el mundo sabe, pues hombre, digamos que un hombre de gran peso en la política española no es, ¿vale? Entonces, ¿a quién queríamos engañar? A mí lo que me llama la atención de todo esto es la zanfarria, es la visita grandilocuente, las campanas del campanario mayor sonando. Ha venido Ábalos a decir que sí, que esto ya está hecho, pero ¿cuándo está hecho? Pues no lo sé, tampoco te voy a dar toda la información ahora. Es decir, es que nos tomaron el pelo miserablemente. Es decir, tú no vas a hacer nada. Bueno, pues muy bien, ha habido otra gente en el gobierno que no ha hecho nada por Almería y no nos hemos rasgado las vestiduras. Pero hombre, no vengas aquí a dártela de que ha llegado por fin Pedro Sánchez a solucionar los problemas de Almería, cuando en ese momento ya sabían que no iban a hacer nada, porque un año después es que ni siquiera han decidido dónde van a estar las estaciones logísticas del corredor mediterráneo. Sí. Tengo aquí una noticia que es muy importante que recordemos. Octubre de 2019, en mitad de una campaña electoral, el PSOE al completo, bajo la presidencia de Fernando Martínez, que se presentaba a esas elecciones como number one del PSOE, y flanqueado por Sánchez Teruel, al que acabamos de ver, dijo en una rueda de prensa, yo creo que es la mentira más gorda que se ha dicho en Almería en los últimos 5 o 6 años. Y fíjate, si no se miente en Almería diario, empezando por esta tertulia. Pero la mentira de las mentiras más gordas que se ha podido escuchar en Almería en estos últimos 5 años fue la que dijo Fernando Martínez, diciendo, campaña electoral, el PSOE garantiza el AVE en 2023 y asegura que con Pedro Sánchez se invierten a diario 2,4 millones para esta obra. Vamos a ver.
no había terminado de enfriarse el sillón donde había sentado sus posaderas el señor Martínez, cuando ya cualquiera... Ya sabes, tordo. Hombre, el tafanario es importante, o sea, en este caso. Sí, la temperatura corporal, sí. 36, 37. Exactamente. Años que además le gustan mucho a él. No había terminado de enfriarse el sillón cuando todo el mundo ya daba por hecho que acabábamos de escuchar la mentira, la trola, el embuste más gordo de los últimos años. De hecho, tú fíjate cómo sería la cosa, que días después fueron en campaña electoral citaron a la mesa del ferrocarril del PSOE, es decir, se citaron a ellos mismos para hacerse una foto tal. Y la mesa del ferrocarril, que está, pues, como todo el mundo sabe, pues llena de jubilados de izquierdas que están tratando de justificar su liberación sindical. Bueno, eso digo yo, hay algún no jubilado, hay algún liberado sindical. Bien. A no ser que tú asimiles liberado sindical con jubilado. El otro día creo que le enviaron a un liberado sindical un mono. Desde lo de las 4 balas no se ha visto un gesto de violencia más claro. Bueno, bien. Un mono de trabajo. Un mono de trabajo, sí, porque te ponen el mono a medio y dices, qué simpático. No. No era un bonobo, que también se entregan mucho al onanismo. Pues, ellos mismos, pero el onanismo mental del PSOE fue que los de la mesa le dijeron, hombre, no nos digáis que va a venir esto en 2023, porque esto ni siquiera nosotros, que somos vosotros, no lo podemos creer. Y le dijeron, no. El 23, la mesa salió diciendo, hombre, no nos lo creemos. Llegó Ábalos y dijo, el 26. ¿Alguien tiene un palillo? El 26, ya pasó del 23, 3 años son muchos. Que se lo digan a alguien que esté en el acebuche. 3 años son una cantidad de tiempo. Bueno, pues del 23 saltó automáticamente al 26. En el PSOE, mira, sí. Sí. Y son 3 años. No, pero es como que en boca cerrada. Salieron presumiendo de la visita de Ábalos. Sí, que ya había estado los problemas de Almería. Que había estado muy bien. Bueno, pero es que ahora como diría la ministra, los monos de Gibraltar. Los monos de Gibraltar. Ese que se tapa la boca, los oídos y los ojos. Exactamente. Bueno, hace unos días... Esto fue... ¿Quién lo dijo esto? Lo de los monos de Gibraltar. Esto, fíjate... Es que esto viene de la cultura japonesa. Esto en Java, en los monasterios de Java. Pero es que hace unos días, y es que por donde los pilles, la portavoz del... luego dicen, ¿qué problema ha tenido Luis Enrique para hacer la selección? Si es que aquí hay un equipillo de fútbol sensacional. Mira, decía la portavoz municipal del PSOE, hace unos días, el 6 de julio, decía, y está además escrito, frente a quienes... No está bien escrito. Frente a quienes se empeñan en ocultar el avance de actuaciones ferroviarias que nos conectarán con el futuro, hoy podemos afirmar, 6 de julio, hoy podemos afirmar que estamos más cerca que nunca de lograrlo. Hombre, claro. A los 15 días el gobierno de Pedro Sánchez tal. Pero es que lo de Adriana Valverde empieza a ser considerado ya como un caso de no ya gafe, sino manzanillo, que es Nostradamus. Es un caso, el caso de la mala suerte, porque vino el ministro de Cultura. Vino el ministro de Cultura y se paseó con Adriana. El ministro de Cultura ha favorecido... Ni 24 horas duró. El ministro de Cultura está en Almería reflejando el compromiso de Pedro Sánchez con Almería y con sus obras. Y por cierto, ha conocido la historia de los colorados. Paréntesis. ¿Un ministro de Cultura conoce ahora la historia de los colorados, Adriana? A esta altura, 24 horas después, el ministro era fulminantemente destituido. Empieza a conocerse a Adriana Valverde como la motorista de Franco. Sí, yo todos los días le miro la cuenta de Twitter, porque si un día leo... Me ha encantado la tertulia de Interalmería. He encontrado que sus argumentos estaban muy bien expuestos y han sido desarrollados con extraordinaria soltura y conocimiento. Estamos saliendo por el toño. Oye, que se cancele el programa. En fin. Bueno, hay un asunto que parece que pasaba desapercibido, y es que no ya los vaivenes del AVE, sino la contundencia con la que el otro día el presidente de la autoridad portuaria, que vino de Madrid de una reunión de alto nivel con el presidente de los puertos de España, decía... Maribel. Sí, no, alto nivel. Y decía que algo así como 40 y tantos millones, no recuerdo exactamente la cifra, pero 42 o 43 millones de euros se iban a invertir en los próximos años en el puerto de Almería,
Y una de las consideraciones prioritarias era la conexión ferroviaria con el puerto. Vamos a ver, si esto está ya determinado, está decidido, que el puerto va a tener conexión ferroviaria, va a ir desde la actual estación hasta el puerto. Va a ir en superficie, evidentemente, porque otra cosa no va a ser. Va a ir en superficie, o sea que va a cortar ese tramo de Almería, lo va a volver a cortar a la altura de la fuente de los pueblos, etcétera, etcétera. Por ahí tiene que discurrir el tren. Y no va a ir soterrado, va a ir en superficie. Y si va a ir, digamos, porque el tren ahí no va a dejar pasajeros, lo que tiene que ir a por mercancía y sobre todo granel que hay a la intemperie, etcétera. ¿Dónde está todo eso? En el puerto de Pechina. Es decir, en la otra punta del puerto. Sí, es volver a cortar la ciudad. Es volver a cortar todo el puerto de Almería. Entonces no va a haber conectividad entre el puerto y la ciudad. Mientras no pongan una cadena con un trapo manchado de grasa. Sí, un trapo colorado, como había antes en el puestecillo de las palomillas de anís. Exactamente. Y al lado del almacén de aceite a granel. En fin, bueno, pues, ¿qué opináis al respecto? El tren parece que ya definitivamente va al puerto. O sea, lo ha decidido así la autoridad portuaria y aquí no resista nadie. Nadie dice nada. A mí me gustaría saber si no tiene nada que hacer la autoridad portuaria. Así de claro te lo digo. Si realmente piensa que en lo que es su cometido no hay nada que hacer. Porque yo no veo a la autoridad portuaria nada más que intentando diseñar algo que no debería depender en ningún caso de la autoridad portuaria, que es la ciudad de Almería. Es decir, la ciudad de Almería, en teoría, mientras sigue existiendo una democracia de las de que va la gente a votar, no de las otras democracias como Cuba que van menos, ¿no?, a votar. ¿Por qué no quieren? Se les espacia un poco más las votaciones, ¿no? 65, 70 años. Total. Mientras siga siendo esto una democracia, en teoría, yo creo que quienes tienen que decidir qué es lo que quieren hacer con su ciudad son los almerienses, somos los almerienses. Y para eso, como no nos pueden estar preguntando cada 5 minutos cómo le gustaría alguna formación política, por cierto, pues lo que se hace es delegar esas decisiones en un equipo, en un plenario y en un equipo de gobierno. Mire usted, ¿qué pinta la autoridad portuaria en todo esto? Es decir, los almerienses no queremos tren por mitad de la ciudad, pero no yo, ni mi primo, ni Antonio Felipe. Los almerienses en general. No hay nada más que 4 chalaos pancarteros que quieren un tren por mitad de la ciudad. Todo el resto de Almería, nadie quiere un tren, nadie quiere pasos a nivel, nadie quiere atascos esperando que pase el tren, nadie quiere cortes en las carreteras. No queremos eso. Y no queremos un tren cargado de mineral o granel o de piedras. Y poniéndolo todo hecho un asco. Yo no me atrevería a arrogarme la titularidad de la representación de la sociedad almeriense. Pero por muy poco. Como por ejemplo hace la Mesa del Ferrocarril, que habla de nosotros, la sociedad civil, nos el rey. Bueno, pero ¿tú quién eres, no? Bueno, yo por eso que como solo me represento... También lo dice el Papa, ¿eh? Pero el Papa está justificado. En una tradición, en unos vínculos. Fíjate si tiene tradición, que ahora ha cambiado lo que dijo Jesucristo. En la liturgia. Él es argentino. Claro. Es que ya la multiplicación de los peces ya... ¿Tú crees que Dios está para discutir con un argentino? Dios dice, no, bueno, por favor, no. No, es muy cansino. Claro. Es muy cansino. Por eso que yo no me atrevo a atribuirme la representatividad de la sociedad almeriense como hacen otros. El nos es nosotros y hasta aquí. Y ni tampoco estoy por la labor de hacer consultas para todo. Hay concejales que creen que todo se debe consultar, todo menos. ¿Deben los concejales ganar el sueldo que ganan? No, ahí no. Ahí ya no hacemos consulta popular. Bien, hablo por mí. Y a mí, como almeriense, que soy desde hace ya muchos años, a mí la idea de que el puerto tenga una actividad industrial me parece contraproducente para los intereses del conjunto urbano de Almería. A mí, personalmente, ya, me da José, esa pero mira, y utilizar el puerto como punto de embarque, sobre todo de graneles, pues me parece horroroso. Yo te compro ese argumento, hemos dicho que no queremos que el tren de la no representatividad en eso, porque yo, por ejemplo, también pienso que esa actividad no es la más adecuada para nuestro puerto y debería dedicarse a otra cosa. Y en eso, bueno, yo puedo entender que a lo mejor hay almerienses que sí. Yo no conozco a ni un solo almeriense, nada más que los que están detrás de la pancarta, que piense que lo ideal para Almería es que de nuevo un tren vuelva a cruzar Almería de punta a punta. No conozco a ninguno y conozco a muchos almerienses. Y hablo, es decir, es aplastante. Yo sí soy capaz de decir
que la gente de Almería no queremos el tren por mitad de la ciudad. Has hablado de la pancarta, y yo muchas veces pienso en la pancarta como objeto físico. Es decir, ¿dónde están guardadas las pancartas que sacaba cada 3x4 la mesa del ferrocarril? Eso eran las mismas de siempre y eso ocupa un espacio. ¿Dónde están guardadas? En el trastero de Sánchez Teruel. Con la máquina. Al lado de la máquina. ¿Dónde están guardadas? Porque esas pancartas, queremos un tren, no sé qué, no sé cuánto, que no han vuelto a ser lucidas en la calle ni convocadas desde que está gobernando el PSOE. Yo he escuchado, como en los mejores tiempos del circo de Teresa Raval, coches con megafonía. ¡Acude! Mañana miércoles a las 7 de la tarde, en la mañana, concentración por el tren. Como cuando el circo de Teresa Raval con número y elefante. Bueno, exactamente igual. Yo no lo he vuelto a escuchar. Casualidad de que cuando gobierna eso, luego dice, ¿por qué te metes con la mesa del ferrocarril? Porque no son representativos de la... No representan, salvo ellos mismos, no representan a la sociedad almeriense ni a la sociedad civil. Bueno, esas pancartas, ¿dónde están? Hay mucha gente, me consta, que tiene síndrome de adherencia táctil al hule de la pancarta. Había gente que estaba feliz porque estaba cada 15 días, ¡ay, la pancarta! Hay gente que lleva años sin tocar esa pancarta. ¿Qué hacen en el pasillo de su casa? Quiero lentejas, paca. No, ¿qué haces con esa gente? Que esa gente estaba cada 15 días en la puerta de la estación, en el parque de la estación, en la puerta del gobierno civil, con un ataúd de coña y con flores y con una chistera y haciendo como que lloraban. Bueno, ¿dónde está esta gente ahora? Pero aparte de ese contraste, insisto, o sea, si hay algo que creo que sí debería sacar a los almerienses de sus casas, es que venga un iluminado ahora a decirnos que de nuevo, después de décadas y décadas luchando para que el tren no partiese por la mitad Almería, que hemos conseguido, más bonito, más feo, que eso ya es cuestión estética de cada uno, tener un parque donde antes había vías del tren, donde hemos conseguido recuperar un monumento que a unos les gustará más y a otros menos, que es el cable inglés, para intentar ponerlo en valor, donde ahora se puede atravesar una zona con un parque en un paso de peatones que antes te partía y te hacía emplear media hora de tu tiempo en darle la vuelta, que parece ser que podemos tener expectativas de olvidarnos de una pasarela aérea para pasar de un sitio a otro que están a medio minuto andando. Después de mucho reivindicar y conseguir eso, que todavía no está conseguido, ahora vengan a decirnos que de nuevo se parte la ciudad por la mitad. Me parece de las reivindicaciones más importantes que podemos tener los almerienses para salir a la calle. Pero mire usted, váyase usted a poner las vías del tren en su puñetera casa, hombre. El problema de todo esto es que de este asunto no se habla, o se habla poco, o... Porque van a ser lentejas. O lo que se habla, pues no convence, ni tampoco quieren entrar en, digamos, convencer. Quieren vencer de alguna manera. Imponer. Lentejas van a ser lentejas. Pero no convencen, porque para convencer lo primero que tienes que hacer es establecer un estudio económico. Un estudio económico inexistente. Hasta la fecha no se sabe lo que estamos perdiendo por no tener el puerto de Almería conectado con vía férrea. Si tiene que entrar el tren al puerto, ¿por qué motivo es? ¿Cuáles son, digamos, las solicitudes industriales que hay que están ahora mismo esperando que llegue la conexión ferroviaria porque no pueden operar, porque tienen el género sin poder salir, porque tienen dificultades logísticas, porque no hay manera de hacer negocio si no hay... Que me digan quiénes son esas empresas, esas industrias y esos requerimientos que ahora mismo parece que son desbordantes y que si no hay conexión ferroviaria con el puerto se frustra en gran medida la economía almeriense. Que lo digan. ¿Existe algún estudio económico que diga cuáles son los objetivos que pretende cumplir en la conexión ferroviaria? ¿Hay algún estudio que diga cuáles son las pérdidas que ahora mismo está sufriendo Almería por no tener la conexión ferroviaria con el puerto? ¿Existe algo de eso? ¿Ha hecho algo la Cámara, Sempal, la universidad, las empresas, el mármol, la agricultura? No sé. ¿Quién ha dicho algo al respecto? Nadie. No existe ningún estudio al respecto. No se sabe por qué han de llegar el tren. Por si acaso, eso en algún momento se dijo, que por si acaso se necesitase
para actividades industriales. Por si acaso. Bueno, durante un tiempo se manejó el tema de que si había que poner a la Brunete en Melilla en un momento dado. Sí, también. Pero en fin, con este gobierno sabemos que no va a suceder porque se entregará Melilla con grandes fiestas y abrazos antes que... Por supuesto. Has hecho muy bien en mencionar Melilla y no Ceuta, Sí. También te lo digo. Bueno, es que nos sí, pilla un muy poco bien. más. Si queréis hablamos de Ceuta. Nos queda un poco más atravesado. Bueno, pero lo cierto es que vosotros tenéis conocimiento de algún requerimiento especial, alguien que está clamando la llegada del tren al puerto, porque si no hay actividad industrial para Almería y el futuro queda cercenado. Pero y mira, no hay Antonio, es que podríamos progreso. hablar de muchas cosas, porque bueno, imaginando que existiese esa demanda, que no la hay, Que no hay. pero imaginando que existiese, imaginando que se cuantificase, también habrá que cuantificar cuánto supone de pérdidas, por ejemplo, para la hostelería, el meter una vía cortando el puerto con la ciudad. Bueno, es decir, vamos a ver, ¿es casualidad que Almería tradicionalmente no sea una ciudad, un puerto de cruceros? ¿Es casualidad, por ejemplo, que la Alcazaba sea un monumento que esté aislado de la ciudad y haya que hacer un enorme esfuerzo para llegar hasta allí? Nosotros tenemos una ciudad... Oye, la Alcazaba está a 10 minutos andando del puerto. Es decir, pero es que el puerto sigue estando, después de años... Ha estado últimamente en la Alcazaba, tú sube de la Plaza Vieja a la calle Fernández, verás el cambio Sí, que ha pegado. pero- y el que se va y a el que se operar. va a dar, Pero, pero te estoy hablando del puerto. Es decir, el puerto que está a 10 minutos de la Alcazaba, como mucho, Sí, sí. es un elemento que está aislado del resto de la ciudad. ¿Eso cuántas pérdidas supone para la ciudad? ¿Cuántas pérdidas supone para la hostelería, para el comercio, para que la gente que llegase al puerto pudiera hacer ciudad como hacen en Claro, todos mira, los puertos Víctor, turísticos? mira, Víctor, Eso yo también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Conozco algunos puertos de Europa, de la cuenca mediterránea y también del Báltico. No conozco una ciudad de 200.000 habitantes, en el tramo de 200, 300.000 habitantes, no hay ninguna ciudad que tenga un atraque para un crucero y que en 8 minutos, contado a paso lento, estés en la terraza de un hotel emblemático de la ciudad tomándote un cacharro. No hay ninguna ciudad. Lo puedes hacer siempre que el barco se fondee y entonces con un tender te lleven a la ciudad. Y entonces sí, pero atracar lo que es el ferry, no un tender, sino el ferry, atracar en la ciudad y a prácticamente 6 minutos ponerte en el Gran Hotel Almería, en la terraza, tomándote un piquil labis, no hay ninguna ciudad de 200.000 habitantes en toda la cuenca mediterránea. Mira, me estás hablando de un ámbito Lo puedes geográfico... hacer desembarcar en un barquito pequeño, un tender, y entonces ir a puertos que sí, que son muy bonitos, que son estupendos, extraordinarios, bellísimos, encantadores, los hay en algunas islas, los tienes también en Malta, etcétera, en La Valeta. Bueno, hay unos puertos maravillosos, pero no puedes llevar el barco ahí. Mira. Es que la comodidad de tener el ferry atracado en el muelle de Levante, con una carpita que se pone para control, una carpita. Que sí. Que Sí, no lo hemos necesitas visto vallas, todos no los te que- necesitas nada de nada, ninguna infraestructura especial. Esa bombonera no existe en la cuenca mediterránea. Pero que te digo, salvo error u omisión o tú- desconocimiento por mi parte, me no está- conozco Me estás otro, hablando de la cuenca mediterránea entera, que es un ámbito geográfico grande, menos la costa de África. y yo te voy a hablar del costa puerto europea. que seguramente tengamos más cercano, que es el puerto de Cartagena. Es decir, yo que he tenido un establecimiento en Cartagena, una tienda, un comercio en Cartagena, Pero Cartagena... antes de la renovación de la zona portuaria o después. No. Antes de que los cartagineses... un poco después de los cartagineses. Ya. Bueno, No, es que Cartagena ha sufrido una transformación tremenda. O sea, pero a partir de su puerto. Es decir, Cartagena vive de su puerto. Es decir, de hecho, los horarios comerciales se organizan en función de las llegadas de barcos al puerto. Es decir, hay una asociación de comerciantes que está permanentemente conectada con el puerto y que te dice, este domingo hay crucero a tal hora y a tal hora. Y se recomiendan estos horarios de apertura. Es decir, una ciudad abierta al mar cambia absolutamente, completamente. Y en Almería llevamos muchas décadas, siglos, de espaldas a nuestro puerto. Y hay que decirle Y a los vamos a políticos... continuar, ¿eh? No, pues hay que decirle a los políticos, mire usted, que estamos hasta los gorros, que ustedes están ahí para administrar nuestra riqueza. Y el puerto es nuestra riqueza. En el siglo XIX
La famosa Junta de Obras del Puerto estuvo allí décadas y décadas trabajando hasta que aquello salió adelante. Hay que tirar de una puñetera vez la valla del puerto e integrar el puerto en la ciudad, sea con una gran obra de transformación o sea, como tú dices, pico y pala. Hombre, y a partir de entonces una carta. El proyecto Puerto Ciudad va en ese sentido. El proyecto Puerto Ciudad no puede ser ningún gran proyecto mientras el tren esté... El tren y la estación marítima. Mientras el puerto tenga un uso industrial... No, pero si es que mientras que esté la estación marítima donde está, habrá una valla, porque eso es fronterizo. Es frontera, efectivamente. Es una frontera internacional. Entonces, o te lo llevas donde ahora mismo tienen el granel y donde tienen la tela metálica esa, atrapapolvo y no sé qué historia. Atrapa lo que sea. Sí. Bueno, pues, o te llevas allí la estación marítima y entonces es un fondo de saco y ya no disturba la ciudad, pero mientras que tú tengas en la estación marítima habrá valla y habrá por lo tanto fractura. Los que tenemos ya la pauta completada hace mucho tiempo, recordamos de niños haber ido a pasear al puerto y haber visto a los marineros entrando y saliendo de los barcos. Y la llegada de barcos de guerra que se organizaban allí y se dejaban subir, etcétera, etcétera. Claro. Era un puerto mucho más integrado en la ciudad que ahora. Hemos ido para atrás. Algunos hemos conocido hasta el Dédalo. Bueno, en fin. Hombre, claro que sí. Y la semana... El USS Cabot. Exactamente. Y la semana naval que tuvo... El de 71. Sí. Bueno, en el destructor Jorge Juan. Qué barbaridad, chicos. Bueno, yo creo que vamos a publicidad antes de que se nos caigan dos lagrimones como que al rodar punto empedrado. Es un beso prolongado que te da mi corazón. Hasta ahora, volvemos enseguida.